Han pasado ya 7 días desde que Kwang desapareció, y Linda no puede dejar de sentirse inquieta y llena de preocupación. No entiende por qué él aún no ha regresado ni hay señales que sugieran que se encuentra bien. Cada día que pasa el dolor y el temor en su corazón se intensifican. Linda está sola en su habitación abrazándose el vientre, sintiendo una soledad insoportable. Las preguntas sin respuesta la llenan de desesperación. Solo desea que Kwang regrese, que todo vuelva a la normalidad, pero esa esperanza parece desvanecerse cada vez más. La espera interminable está destrozando su corazón. ¿Volverá Kwang? ¿Qué puede hacer ella para encontrarlo en esta búsqueda desesperada? Esa mañana Linda se despertó como todos los días y comenzó su rutina. Salió al exterior para alimentar a las gallinas y asegurarse de que estuvieran saludables. El canto de los gallos anunciaba el amanecer, creando una atmósfera tranquila, pero en el fondo de su corazón, Linda no podía dejar de preocuparse. Continuó con sus tareas, salió al jardín y de repente vio una gran cantidad de frutos de jackfruit caídos en el suelo. Sorprendida por la abundancia de la planta, decidió recoger uno de los más grandes para comer. Al sostener el jackfruit en sus manos, una extraña sensación de alegría la invadió. Al separar cada segmento y saborear el dulce sabor de la fruta, Linda sintió como si por un momento pudiera olvidar la preocupación que pesaba sobre su corazón. Después de disfrutar de la fruta, Linda regresó a sus labores. Caminó hacia los campos de arroz, donde la maleza crecía descontrolada, y comenzó a arrancarla. Se agachó tomando cada brote de hierba con sus manos, mientras el sudor comenzaba a rodar por su rostro. Trabajaba con ahínco, esforzándose por terminar antes de que el sol se alzara más alto. Pero poco después, mientras seguía agachada, una repentina sensación de mareo la invadió, como si su cabeza girara sin control. Intentó mantenerse firme, pero la visión nublada se hacía más intensa. Linda respiró profundamente, tratando de recuperar el equilibrio. No pasó mucho tiempo antes de que un dolor abdominal intenso la sorprendiera, extendiéndose por todo su cuerpo. El dolor era tan fuerte que Linda se abrazó el vientre y se desplomó en el suelo, incapaz de continuar. Sin embargo, con una voluntad inquebrantable, trató de levantarse deseando terminar lo que había comenzado. Pero el dolor no cedía y pronto se dio cuenta de que no podría soportarlo más. Con paso lento y agotado se dirigió hacia la casa, esperando poder descansar y superar esa molestia. Al entrar en la casa, Linda se sintió completamente desgastada, como si su cuerpo hubiera perdido toda su energía. Se sentó en la cama mirando por la ventana con la mente llena de pensamientos y temores. No entendía por qué todo parecía volverse más difícil últimamente. La preocupación por la desaparición de Kwang la acompañaba constantemente y ahora este dolor imprevisto solo aumentaba su ansiedad. ¿Será que logrará superar todo esto? ¿Qué puede hacer para sentirse mejor? Las preguntas seguían rondando en su cabeza, pero en ese momento lo único que deseaba era descansar y recuperar fuerzas. En ese momento la madre de Kwang llegó a visitar a Linda. Había recorrido toda la casa, pero no la encontró por ningún lado. Pensó que tal vez Linda había salido y aún no había regresado. Preocupada, empezó a llamarla, pero no recibió respuesta. Continuó llamando hasta que finalmente Linda contestó. La madre de Kwang corrió rápidamente hacia la casa y la vio acostada, abrazándose el abdomen con el cuerpo empapado en sudor, los labios secos y visiblemente agotada. Inmediatamente se alarmó, se acercó a ella y le preguntó sobre su salud. Linda, con voz débil, respondió que había comido jackfruit, y en ese instante la madre de Kwang se dio cuenta de algo preocupante. El jackfruit es muy perjudicial para las mujeres que han sufrido un aborto espontáneo, pero Linda no lo sabía. La preocupación invadió el corazón de la madre, pero trató de calmarla diciéndole que no se preocupase demasiado y que descansara para poder recuperarse. Luego salió al exterior, recogió algunas hierbas medicinales que podrían aliviar el dolor abdominal y las preparó para que Linda las bebiera. También no olvidó cocinar una sopa ligera para que Linda pudiera comer algo y aliviar su hambre.
La madre de Kwang hizo todo con sumo cuidado y amor, esperando que sus esfuerzos ayudaran a Linda a sentirse mejor y a recuperarse pronto. Aunque su corazón seguía lleno de inquietud, sabía que lo más importante en ese momento era cuidar de Linda para que pudiera superar el dolor y recobrar su salud. Continuó atendiéndola con cariño sin dejar que Linda se preocupara más. El amor y la dedicación de la madre de Kwang fueron como un bálsamo para Linda, dándole consuelo, aliviando su soledad y calmando su sufrimiento. El remedio ya estaba listo y el suave aroma de las hierbas se elevaba desde la olla, mezclándose con el calor tibio del aire de la tarde, creando una atmósfera reconfortante y tranquila. Sentada junto a la cocina, la madre de Kwang observaba atentamente la olla hirviendo con pequeñas burbujas, formándose como un recordatorio de que era el momento de seguir cuidando de Linda. Con cuidado levantó el cuenco y vertió el caldo de hierbas con delicadeza, evitando que se derramara. Las hierbas cuidadosamente cocidas se fusionaban emitiendo un olor característico que no solo aliviaba el dolor, sino que también ofrecía consuelo, llenando el espacio con una sensación de calidez y paz. Con el cuenco en mano, la madre de Kwang entró en la habitación donde Linda yacía en la esquina de la cama, abrazándose el vientre agotada. La luz tenue de una lámpara de aceite en una esquina añadía una atmósfera acogedora, pero en el rostro de Linda aún permanecían evidentes el dolor y el cansancio. La madre de Kwang la miró con ternura y se acercó suavemente a la cama. Colocó el cuenco sobre la mesa junto a Linda y con voz cálida y llena de cariño le dijo: «Linda, bebe el remedio, te ayudará con el dolor». Linda la miró con los ojos cansados pero intentando sonreír débilmente. Aunque la preocupación por Kwang la invadía, el cuidado amoroso de la madre de Kwang la consolaba un poco. La madre de Kwang ayudó a Linda a incorporarse lentamente, sosteniéndola con firmeza, pues notaba lo débil que estaba. Le acercó el cuenco a los labios y le dijo suavemente: «Bebe despacio, hija». Cada sorbo que Linda tomaba, la madre la observaba con atención, mostrando preocupación por cada pequeño cambio. Mientras Linda bebía lentamente, la madre de Kwang sabía que lo más importante en ese momento era que ella se recuperara para poder enfrentar lo que vendría. No tenía prisa porque sabía que su amor y cuidado no solo ayudaban a Linda a mejorar, sino que también eran una forma de expresar su preocupación y su afecto por ella. Cuando Linda terminó de beber el remedio, la madre le acarició la mano y la animó. «Descansa un poco, yo me encargaré de todo». Tras eso, la madre de Kwang regresó a la cocina. El aroma del caldo que hervía comenzó a mezclarse con el de las hierbas, llenando la casa de un aire reconfortante. Con cuidado removió el caldo para evitar que se pegara a sus manos ágiles y experimentadas, moviéndose con destreza. Sabía que el caldo no solo aliviaría el hambre de Linda, sino que también le ayudaría a recuperar fuerzas rápidamente. Después de probar la consistencia, sintió que estaba listo. Tomó un cuenco grande y lo llenó con el caldo, llevándoselo a la habitación. Al entrar en la habitación, la madre de Kwang colocó el cuenco sobre la mesa junto a Linda y con una mirada llena de ternura le dijo: «Come un poco de sopa para calmar el hambre, luego descansa». Linda miró el cuenco sintiendo la profunda preocupación de la madre de Kwang. Con esfuerzo intentó incorporarse un poco más, aún débil, pero al ver la sopa y el cariño de la mujer, se sintió reconfortada y decidió comer para recuperar fuerzas. La madre la ayudó a sostener la cuchara, llevándosela a los labios con delicadeza. Linda comenzó a comer lentamente, sintiendo el sabor suave y reconfortante del caldo que la hizo sentirse un poco mejor. Aunque el sudor seguía brillando en su frente, el amoroso cuidado de la madre de Kwang la llenaba de una sensación de fortaleza invisible. Una vez que Linda terminó la sopa, la madre se sentó junto a ella sin apartar la vista. Continuó aconsejándole que descansara, diciéndole que no debía esforzarse demasiado en ese momento. «Quédate quieta, no hagas nada más. Yo estaré aquí cuidándote, no te preocupes».
Le susurró con voz cálida como un apoyo, transmitiendo calma y tranquilidad. Sabía que Linda estaba preocupada por Kwang, pero también entendía que esa ansiedad no ayudaría en nada en ese momento. La madre de Kwang le ofreció consuelo con palabras sinceras. Kwang volverá pronto, no te preocupes. Sé que él no te dejará. Todo se resolverá. Sus palabras eran firmes, llenas de certeza, y le dieron a Linda un poco de esperanza y paz. Después de un rato, al ver que Linda parecía estar mejor y algo más tranquila, la madre de Kwang se levantó para marcharse. Miró a Linda por última vez con ojos llenos de cariño y preocupación. Volveré a visitarte. Descansa, yo me encargaré de todo desde aquí. No olvides tomar el remedio y comer la sopa, le dijo mientras acariciaba suavemente su mano. Linda asintió mirando con gratitud a la madre de Kwang. Aunque aún sentía incertidumbre, el cuidado de ella le daba fuerzas y sabía que con su apoyo las cosas mejorarían. La madre de Kwang salió de la habitación, miró una última vez a Linda antes de salir de la casa. Le hizo un gesto de despedida y susurró: «Volveré pronto, no te preocupes, descansa». Luego se alejó dejando a Linda en la habitación tranquila. Aunque la preocupación por Kwang seguía presente, Linda se sintió un poco más en paz. Rodeada del amor y cuidado de la madre de Kwang y con la esperanza de que Kwang regresaría pronto, se sintió más tranquila. Cuối cùng, sau quãng thời gian dài đầy căng thẳng và hiểm trở, chiếc xe cứu thương cũng đã tới nơi. Bệnh viện hiện ra trong ánh đèn vàng nhạt, yên tĩnh đến kỳ lạ giữa đêm khuya. Không ai nói với ai một lời, chỉ có hành động nhanh chóng, dứt khoát. Cánh cửa xe bật mở, đội ngũ y tế đã đứng đợi sẵn. Không một giây chần chừ, các nhân viên và 2 viên cảnh sát lập tức phối hợp tháo dây an toàn, nâng cánh, cố định mình truyền, rồi đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Tiếng bánh xe cứu thương lăn trên hành lang lên rồn rập và cùng âm thanh mở cửa. Tiếng gọi bác sĩ và tín hiệu từ máy đo nhịp tim, tất cả tạo nên một bầu không khí nghẹt thở. Linda vẫn nằm im, không một phản ứng, giống như cô đang ở giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Và lúc này câu hỏi khiến hàng người theo dõi câu chuyện đều băn khoăn và đau đớn trong lòng. Quang đang ở đâu? Người cha của đứa bé, người từng thề sẽ bảo vệ Linda, giờ này đang ở đâu khi cô gái ấy đang chiến đấu giành giật sự sống từng giây một? Và đứa con trong bụng Linda thì sao? Liệu sinh linh nhỏ bé ấy kết tinh của tình yêu dù đã đổ vỡ, còn hy vọng nào để sống tiếp? Nếu Linda không qua khỏi, liệu dòng máu của Quang có được giữ lại, hay mọi thứ sẽ chấm dứt trong đêm nay? Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, chỉ cùng một cách duy nhất để cùng nhau chờ đợi, hy vọng và cầu nguyện. Nếu bạn từng yêu mến Linda, hãy để lại cho tôi một lời cầu nguyện cho cô ấy. Chúng ta không biết Linda có nghe được hay không, nhưng hy vọng bằng cách nào đó cô sẽ cảm thấy được tình yêu từ hàng ngày. Nhìn con tin đang theo dõi cô, hãy cùng nhau giữ lấy chút hy vọng cuối cùng vì Linda, vì đứa bé và vì sự sống.